Muy buenos días, muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título Lecciones de las epístolas de Pedro en la primera parte. Un tema muy interesante que ya estamos desarrollando por todo este tiempo. Pero en esta semana que ya comenzamos tenemos un tema muy importante. El tema de esta semana es piedras vivas. ¿Alguna vez imaginamos ver algunas piedras vivas? Bueno, es lo que estamos estudiando esta semana. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos podamos ir a la palabra de Dios y leer el texto que estamos aprendiendo. Este se encuentra ya en Primera de Pedro, capítulo 2, en el verso número 5. Mira cómo dice. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte para que vayamos a Dios en oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana queremos agradecer por el descanso que nos ha dado, por la luz de este día, y queremos agradecer por cada bendición que nos permite. Ahora que nos ha permitido encontrar aquí para compartir juntos su palabra y el estudio de la lección, queremos pedir que su buen espíritu nos pueda guiar, pueda enseñar las cosas que hemos de saber y que con la ayuda de sus buenos ángeles podamos aprender su voluntad. Quede con nosotros ahora en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título La piedra angular. Y nuestra primera pregunta nos dice así. Aunque Jesús llamó a Simón Cefas, que significa piedra, ¿por qué Pedro no podía ser la roca sobre la que Cristo edificaría su iglesia? Entonces, hay muchas personas que piensan que Pedro es el fundamento de la iglesia, porque en algunas ocasiones Pedro tomó la iniciativa de comenzar a hablar, la iniciativa de proponer, muy bien, y Jesús le llamó Cefas, que significa piedra. Pero ¿por qué él no puede ser la piedra principal de la iglesia? Vamos a tratar de entender esto en la palabra de Dios. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Juan, capítulo 1, y ahí vamos a leer el verso número 42. Mira cómo dice. Y lo llevó a Jesús. Y al mirarlo, Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que significa Pedro. Muy bien. Así que entonces, este Simón fue llamado Pedro y fue llamado también piedra o Cefas. Muy bien, pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo en la palabra de Dios. Mira lo que está escrito aquí ahora en Mateo, capítulo 16. Y ahí vamos a leer los versos 18 y verso número 19. Mira cómo dice. También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido atado en los cielos. Así que entonces a Pedro le dice que él es Pedro. Y sobre esta roca, no sobre Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella. ¿Nos damos cuenta? No está hablando de Pedro, pero está hablando de Jesús. Esto es, Pedro es una piedra, Jesús es una roca, la roca que los edificadores desecharon, que leímos el día de ayer, ¿cierto? Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo en la palabra de Dios. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra allá en el libro de Mateo, capítulo 26,
versos 73 y verso número 74. Mira cómo dice. Un poco después llegaron los que estaban por allí y dijeron a Pedro: en verdad tú también eres de ellos, porque tu habla te delata. Entonces Pedro empezó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida el gallo cantó. Esto es, Pedro, la piedra, que Jesús le llamó que era una piedra, ahora está negando a Jesús. ¿Recuerdan? La roca que para algunos produce tropiezos. Bueno, no era Pedro, esa roca era Jesús. Pero vamos a ver qué más. Esto es, las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ella, dijo, contra la iglesia, que era edificada sobre la roca. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo en la palabra de Dios. Acompáñame a leer lo que está escrito acá en el libro de Gálatas, el capítulo 2. Y ahí vamos a leer los versos 11 hasta el verso número 13. Mira lo que dice allí. Y cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara, porque era de condenar. Porque antes que viniese algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba por temor a los de la circuncisión. Y los otros creyentes judíos participaron de su simulación, tanto que aún Bernabé fue llevado por la hipocresía de ellos. Aquí tenemos a Pedro una vez más. Este no es la roca en la cual tropezaban algunos. Esta no es la que era desechada por los hombres. Muy bien, era una piedra que según habíamos leído. Muy bien, este no puede ser la que es el fundamento de la iglesia como algunos creen. Vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto directamente. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Mira cómo dice. Este se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 479, y nos dice así. Pedro era celoso y estaba pronto para obrar, audaz e intransigente. Cristo vio en él material que sería de gran valor para la iglesia. Esto es, Cristo es la piedra angular. Y Pedro iba a ser edificado sobre Cristo. Muy bien. Y él tenía buenas cualidades que vio que serían de beneficio para la iglesia. Muy bien. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra en el Deseo de todas las Gentes, en la página 380 y 381. Y dice así. Pedro no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia. Las puertas del infierno prevalecieron contra él cuando negó a su Señor con imprecaciones y juramentos. La iglesia fue edificada sobre aquel contra quien las puertas del infierno no podían prevalecer. ¿Nos damos cuenta? Esto es, Pedro negó a Jesús. Esto es cierto que las personas que le preguntaban acerca de su relación con Jesús, acerca de su discipulado con Jesús, eran personas común y corriente como tú y yo, pero eran instigadas por Satanás. Y en ese momento Pedro no resistió. Pero Jesús, todo el tiempo que vivió en esta tierra, fue instigado allá a caer, a hacer cosas que no debía por Satanás, y Jesús nunca cayó. Esto, las puertas del infierno no pudieron prevalecer contra Jesús, pero sí contra Pedro. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar leyendo y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra en el Espíritu de Profecía, en el tomo 2, en la página 272 y página 273. Y nos dice así. Cristo no se refirió a Pedro como la roca sobre la cual fundaría su iglesia. Su expresión, esta roca, se aplicaba a él mismo como fundamento de la iglesia cristiana. En Isaías capítulo 28, verso 16, se hace la misma referencia.
Es la misma piedra a la que se hace referencia en Lucas 20, 17 y 18 y también en Marcos capítulo 2, verso 10 y verso 11. Estos textos demuestran de manera concluyente que Cristo es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. Esto es, no es Pedro como algunos han interpretado, pero es Jesús sobre quien se edifica la iglesia. Y Pedro, como una piedra viva, iba a ser puesto sobre el fundamento, muy bien, para edificar el edificio espiritual. Esto es la iglesia, ¿nos damos cuenta? Pero en ningún momento Pedro es el fundamento de la iglesia, pues vimos que Pedro tuvo fallas, tuvo dificultades en su fe y en su experiencia cristiana. Con el pasar del tiempo, Pedro recompuso, se arrepintió, se convirtió y finalmente vino a ser parte de ese templo o de ese edificio espiritual. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. Presenta evidencia de que en lugar de ser el fundamento de la iglesia, Pedro era uno de los varios hermanos en la dirección. Muy bien, vamos a tratar de entender esto. Esto es, mientras que Jesús era la base de todo, esto es, Jesús es la base del plan de la salvación. Jesús es la base del sistema del santuario en el rito judío. Jesús es la base de la iglesia en la era cristiana. ¿Y Pedro? ¿Qué era Pedro? Pedro era parte de los directivos de la iglesia que Dios fundó sobre sí mismo. Muy bien, vamos a tratar de entender esto y vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios respecto a este asunto. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo en la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 2, y allí vamos a leer el verso número 9. Gálatas, capítulo 2, verso 9. Y ahí leemos de esta manera. Al ver la gracia que me había sido dada, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados las columnas, nos dieron a Bernabé y a mí la mano derecha en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos. Esto es, según el texto que estamos leyendo aquí, este es Jacobo, Pedro y Juan eran considerados las columnas, no las bases, pero las columnas. Estos eran los que dirigían la iglesia. ¿Nos damos cuenta? Pero no eran la base de la iglesia en ningún momento, eran los dirigentes, sí. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, en el verso número 1. Mira lo que dice allí. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos, testigo de las aflicciones de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Esto es, Pedro era considerado dentro del grupo de los ancianos que dirigían la iglesia. Él mismo lo explica que él también anciano junto con ellos. Nos damos cuenta, en otras iglesias había ancianos, en la iglesia donde estaba Pedro también, y él funcionaba como un anciano. ¿Nos damos cuenta? No porque era grande de edad, sino por ser dirigente de la iglesia. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Efesios, en el capítulo 2, y el verso número 20 y el verso número 21. Mira lo que dice aquí. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Note lo que dice aquí. Vamos a ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esto es, nosotros nos vamos a edificar, según lo que hemos leído allí, o vamos a ser sobre edificados
en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Muy bien, pero la base principal, esto es, la piedra del ángulo no es Pedro, pero es Jesús. Muy bien, y así el edificio va creciendo. Primero Jesús, los apóstoles, también los profetas, después los creyentes de cada era, y ahí hasta que el edificio quede totalmente culminado. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra allá en los Hechos de los Apóstoles, en la página 158, y nos dice así. Santiago presidía el concilio, y su decisión final fue: yo juzgo que los gentiles no han de ser inquietados. Esto es, él dirigía el concilio de la iglesia, el consejo de la iglesia, pero no era el fundamento. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más. Mira lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra en los Hechos de los Apóstoles, en la página 158. Esto puso fin a la discusión. El caso refuta la doctrina que sostiene la Iglesia Católica Romana, de que Pedro era la cabeza de la iglesia. Nada en la vida de Pedro sanciona la pretensión de que fue elevado por encima de sus hermanos como el vicerregente del Altísimo. Esto es, en ningún momento Pedro fue puesto en esa posición. Pedro, junto con sus hermanos, junto con los cristianos de aquel entonces, los discípulos, los apóstoles, dirigían la iglesia. Pero él no fue puesto por encima de ellos. ¿Nos damos cuenta? Así que ahora estamos claros. El fundamento, la piedra angular, es Cristo y no Pedro. Muy bien, ¿estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿A quién consideraba Pedro la única roca sólida y verdadero fundamento de la iglesia? Esto es, imaginemos por un momento que Pedro dijera, bueno, yo soy el fundamento, como algunos sostienen, como la iglesia católica sostiene. Pero, ¿quién consideraba a Pedro? ¿Quién decía Pedro que era el fundamento sólido de la iglesia? Vamos a ver qué es lo que mismo Pedro dice. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Y este se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 3 al verso número 6. Mira cómo dice allí. Así es que habéis gustado, si es que habéis gustado que el Señor es bueno, acercaos a Él, piedra viva, reprobada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados en una casa espiritual, en un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, elegida, preciosa. El que cree en ella no será defraudado. Esto es, Pedro decía que nosotros nos acerquemos al Señor, que es la piedra viva que los edificadores desecharon, pero el Señor puso en el lugar correcto. El que cree en ella nunca será defraudado. Esto es, Pedro no dice, ¿saben qué? Crean en mí, pues yo soy la piedra viva. No, él no es la piedra viva. Él es una piedra viva que fue puesta sobre la piedra angular. ¿Nos damos cuenta? Él no es la piedra de fundamento, la piedra de fundamento es Jesús. ¿Estamos claros? En las mismas palabras de Pedro. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido. Así que quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida, por permitirnos la salud. Y ahora queremos pedir que su bendición nos acompañe. Hemos leído su palabra, hemos comprendido lo que en ella está escrito. Queremos pedir que cada uno de nosotros podamos ser sobreedificados y que nuestra principal piedra sea Jesús. De tal manera que después de él podamos aprender lo de los profetas y también los apóstoles, pero que podamos permanecer en Cristo Jesús siempre. Guárdenos ahora, bendiga a aquellos que nos vienen y nos escuchan, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.